Amados hermanos, y para mí, sinceramente, es un privilegio poder estar con ustedes. Yo he sido uno de ustedes. He sido una persona que, como se dice, acá decimos en el Perú, sin saber leer ni escribir, entré a un penal y me quedé un promedio de 13 años. Mi experiencia, amados hermanos, es dura en cuanto a concebir la maldad que había en mi entorno, no en mi corazón, no en mi deseo, sino mi defensa ante esas adversidades fueron defensas humanas y ellos eran más poderosos, más fuertes. Y yo quería vencer con la poca fuerza que tenía, además de la enfermedad que llevaba. Entonces, ahí es donde Dios me llama, pero fui rebelde. Pablo dice que él no fue rebelde a la visión celestial. Pues yo digo, yo sí fui rebelde a la visión celestial. Yo fui peor que Pablo. Pablo dice que es el primero de los pecadores. Yo debo ser el primero, 1A, debo ser yo, porque él debe ser 1B, porque él no fue rebelde, yo sí fui rebelde. No le hice caso al Señor, a pesar que él me habló para, personalmente Dios tuvo misericordia de mi vida cuando estaba ya en el penal ya. Amados hermanos, hoy día, bueno, no hoy día, sino estaba pensando en todos ustedes, cómo se deben de sentir, como yo me he sentido, ¿no? Hay algunas prisiones que dan ciertas libertades para moverse, facilidades, hay tiendas, hay restaurantes, ¿no? Todo. ¿No? Pero también hay prisiones donde todo es encerrado y solamente te sacan 1 hora al patio. ¿No? Entonces nosotros trabajamos el Ministerio Carcelario, donde yo estuve interno por más tiempo, porque yo pasé por 3 prisiones de Lima. El, estuve, amados hermanos, en el último penal que se llama, de máxima seguridad, que se llama el penal de Castro Castro. Ahí, amados hermanos, pasé mucho tiempo. Y como Dios ya me había llamado, y yo fui rebelde, Dios usó gente para llevarme a la iglesia a la fuerza. Porque en mi vida ya yo no quería vivir, para empezar. Lógicamente, nunca pensé quitarme la vida, pero yo no quería vivir de esa manera porque veía a mi esposita cómo ella sufría llevándome, tratando de llevarme algo, aunque sea un poquito de comida, porque ella tampoco tenía dinero. Y en esa disputa con la gente que eran de mi familia, muy poderosos, digamos, económicamente, me quitaron todo y, y lograron que a mi esposa le quitaran hasta la casa para vivir, mis departamentos y los bienes que yo tenía y que había hecho durante todo mi trabajo desde los 22 años de edad. Yo fui preparado en una universidad en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero como ustedes verán, el diablo no tiene, no distingue de clases sociales, ni de educación, ni cuántos pecados tuviste, ni nada. El diablo te quiere destruir sí o sí, quiere destruir la vida del ser humano. Y, y conmigo llegó hasta los puntos más bajos, ¿no? Lógicamente, siempre me mantuve íntegro de cuerpo, ¿no? Porque en las prisiones suceden cosas. Me tenían respeto más bien, porque yo sí me defendía muy bien, ¿no? Y tenía un grupo de apoyo que Dios envió muy grande. Entonces, esas personas prácticamente me tomaban cariño y muchos de ellos hasta me invitaban a un plato de comida para poder, porque ya estaba yo de más sumergido también en las drogas en el penal. Entonces, todas estas cosas pasó con las personas acá afuera
Y esa herida, lo que ellos marcaron en mi corazón, que yo nunca había estado preso, yo siempre había sido un ejecutivo, una persona trabajadora, pero tenía mi mal, me gustaba divertirme mucho, ¿no? Con todas las de la ley, como decimos acá, tragos, drogas, ¿no? Chelas, etcétera, ¿no? Micheladas, ¿no? Y acá no hay micheladas, pero en México sí. Entonces, amados hermanos, esa herida no me permitió vivir, no me permitió ser feliz a mi esposa. Y Dios me llama en su misericordia y no le hago caso. Y yo había tenido visiones ya de ancianos y de personas que estaban reunidos por mí, visión así, despierto como ahorita, y no hacía caso. Hasta que me habló el Señor en una columna de nube dentro de mi ambiente en el penal. Les digo, y para mí yo pensé que estaba loco y no tampoco le hice caso. Hasta que me llevaron a otro penal de Castro Castro y ahí me metieron a la fuerza para que yo no me muera y ellos no tengan un muerto dentro de su pabellón. Uno de los encargados, que nosotros le llamamos delegados del piso, pues me sacó a la fuerza con una 9 milímetros en mi cabeza y me depositó en la iglesia y no había nadie en la iglesia y apenas pisé la iglesia me tiré al piso de rodillas, me encargó al Señor y se fue y después de 3 horas de haber estado llorando y pidiéndole ayuda a Dios solo, me levanto y es como que si me hubieran hecho una limpieza de sangre increíble. Me levanté, quise volver a mi antigua vida y ya no pude. No había nada. Es más, yo mismo saqué todas las cosas malas escondidas que tenía por ahí y las aventé a un lugar que acá le llamamos la tierra de nadie, donde ahí no pasa nadie, porque nadie puede pasar porque está minado, está para los que se quieran escapar, ¿no? Y se lo dije a todos los delegados principales del pabellón donde me encontraba, que nunca más haría eso. Y aquí estoy después, eso fue el 21 de febrero de 2006, hasta el día de hoy estoy sirviéndole a mi Señor, pero yo no sé lo que es este síndrome de abstinencias, no sé lo que es tener rencor ya, tener odio, no sé nada de eso. No, no está en mi corazón. Perdoné a todos uno por uno y los dejé que se llevaran todo hasta el último, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy disfrutan, pero parte de ellos es mío, pero no interesa, porque cuando le hablamos a Dios sobre estas cosas, él es bien claro y te dice, por si acaso, a mí nadie me ha puesto como repartidor de herencias. Recordarán el pasaje bíblico, ¿no? ¿No? Señor, dile a mi hermano que me dé pues mis cosas, ¿no? No, que me reparta la herencia, ¿no? Un momentito, a mí nadie me importa. Cuando Dios te habla así, ya tú ya no puedes pedirle eso. Pero sí lo puedes hacer porque eres hijo. Y eso vamos a hablar hoy día. O sea, cuando estamos en situaciones como la que hemos estado todos ahí, y somos tan pecadores, hemos sido tan pecadores de repente que nos merecíamos ese estado, entonces siempre entra a la mente si nosotros como cristianos, primero, si peco, son dos cosas diferentes. O sea, la pregunta sería, si peco, ¿pierdo mi salvación? O sea, si cometo un pecado, ¿pierdo mi salvación? Y lo otro sería, ¿puede un cristiano perder su salvación? ¿No? Entonces, son dos preguntas diferentes que necesitan ser respondidas, porque a mí hubieron iglesias, ustedes saben que hay inmensidad de congregaciones, denominaciones, ¿no? Que van, porque para nosotros la iglesia del Señor es solamente una, ¿no? Todos los que estamos reunidos ahorita, ¿no? Por decirlo así. Entonces,
y que te dicen, no, tienes que bautizarte, tienes que venirte a mi iglesia para que seas salvo, ¿no? Y si no te bautizas, no pasa nada, y tampoco puedes servirle al Señor si no te bautizas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces te meten ideas diferentes. Otros vienen pagando dólares para que te marquen el 666 porque ya Cristo ya murió en la cruz por nosotros, y como ya no va a morir otra vez en la cruz, ya eres salvo, peques, hagas lo que se te dé la gana, ¿no? Entonces, esas doctrinas, digamos, humanas, llevan al cristiano nuevo e ingenuo, si que los escucha, por el camino de la perdición, y no, o sea, mejor dicho, los llevan a meterse otra vez a la puerta ancha y no ir por el camino angosto, por la puerta angosta y el camino estrecho, ¿no? O sea, por ahí no llegan. O sea, los llevan por el otro camino y siguen en su vida antigua. Entonces, el tema sería, amados hermanos, o sea, ¿qué seguridad tienes tú de tu salvación? Y la manera de verlo, amados hermanos, miren, la manera de entenderlo bien es sabiendo quién eres tú cuando te vuelves al Señor. Porque si bien es cierto, pueden salir muchas, entre comillas, no vamos a hacer doctrina, porque la doctrina de Cristo es una sola. Y quiero que sepan que las enseñanzas que ustedes están llevando allá, nosotros las llevamos desde hace 15 años, porque el pastor mío ubicó el material del pastor de Manuel, de la iglesia de ustedes, del pastor Alberto, ¿no? Y que no me dicen que no le gusta que le digan pastor, por ahí me han dicho, no sé. Pero bueno, yo le digo pastor porque es respeto para mí, ¿no? Y lo cierto es de que el material, yo lo he estudiado, no sé, 10, 12 años, seguido, o sea, a la vez que lo he estudiado, lo he enseñado como 2, 3 veces. Durante 5 años he caminado con hombres fieles para que sean líderes todos los días, desde la mañana hasta la noche, que a mí me daban sin permiso para circular, como si Dios me había abierto totalmente las puertas para hacer la obra de Dios. Y, amados hermanos, el tema es que nosotros tenemos que entender que cuando llegamos al Señor somos adoptados como parte de la familia de Dios. Yo quisiera detener un ratito acá porque quiero cambiar esto un ratito. Por favor, perdóneme, pastor, hermano Alcántara, quiero hacer algo, listo. ¿Saben por qué, pastor, estoy haciendo esto? Por... Un ratito, tengo que terminar acá eso de desconectarlo bien porque va a interrumpir el video. Listo. Ahora sí, amados hermanos. Okay. Entonces nosotros, y bueno, yo sí me hice esa pregunta muchas veces. No sé si a ti te pasó, pero en sí, para ir abiertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se basa en versos, o sea, no se basa en el contexto bíblico, sino se basan en 2, 3 versos, 4 versos, que dice que si se pierde la salvación por tal y tal motivo, ¿no? Por decir, acá en Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ustedes tienen este material, porque este material lo tenemos nosotros de ustedes, donde habla cuáles son los fundamentos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, nos encomendamos a Dios para poder cumplir
con la primera parte de los requisitos, que son los fundamentos de la doctrina, o sea, el comienzo de cómo debe obrar un cristiano, ¿no? Entonces, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, ¿no? Entonces, este verso, esta parte de la Biblia, la utilizan para eso, no, no, hermanos. Un pecado, primero vamos por la primera respuesta. Si peco, ¿pierdo mi salvación? No. Un pecado no te cuesta tu salvación. ¿Y por qué motivo, pastor? ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque si tú pecas tras haber aceptado a Jesús, ¿no? Y ser, ¿cómo? O sea, ¿cómo crees que tú puedas ser salvado dos veces, ¿no? Si él ya te salvó, ¿no? O sea, cuando tú aceptas a Jesús, eres salvo. De corazón, lógicamente, tienes un arrepentimiento, ¿no? Entonces, es como que cuando tú tienes un hijo en casa que se revela, ¿no? Y tú lo saques de tu familia, por decir, para disciplinarlo, ya ándate tú de la casa y vive como quieras, ¿no? Un ejemplo, ¿no? A tu manera. ¿Acaso deja de ser tu hijo? O sea, mejor dicho, si regresara bien, ¿no estarías contento como el hijo pródigo? Pues yo le voy a contar algo. A mí Dios tuvo que mostrarme a mi padre fallecido llorando para que yo nunca me vaya de casa. Y entendí a través del pasaje bíblico que mi Dios, nuestro Dios, tu Dios, mi Cristo, tu Cristo, llora por nosotros cuando estamos yendo por mal camino o cuando no queremos hacerle caso. Y cuando Él me muestra eso, me he dado cuenta de que el Señor me tiene tanto amor como te lo tiene a ti, y yo sufría en mi corazón porque no quería que mi Señor vuelva a sufrir por mi causa. Y entonces me agarraba de las enseñanzas bíblicas netas, no de lo que me puedan hablar muchos pastores, sino de lo que está escrito. Señor, perdóname si soy de ese tipo. Un camino largo, pero Él me agarró de la cara y del cuello, me abrazaba y me decía, no te vayas de la casa, hijo mío, quédate conmigo. No te vayas, quédate. Y entonces mi padre ya había fallecido, entonces yo entendí claramente que Dios estaba sufriendo por lo que yo estaba pasando, por causa de las personas que hirieron mi corazón. Y entonces, amados hermanos, no podemos concebir que cuando un niño o un joven se rebela contra la casa, contra nosotros como padres, y hermanos míos, pues cometen errores en sus conductas, ¿no? O sea, y cuando recién está aprendiendo a ser una persona, ¿cómo vas a dejar a botarlo de tu casa, ¿no? Si todavía no le has enseñado todo lo que tiene que aprender, si todavía, hermano, es un niño, un bebé espiritual. Entonces, cuando somos salvos y nos adoptan como miembros de la familia de Dios, nosotros, pues, ¿qué sucede en nosotros? Dios nos llena de su amor, por un lado, y también nos llena de su temor, porque el Señor fue bien claro y a su pueblo le dijo, a Moisés, ¿no? Diles que quiero que anden en el temor de Dios. O sea, Moisés dijo, ustedes tienen que andar en el temor de Dios, en la reverencia, el respeto, el amor verdadero hacia Dios, honrarlo de todas las maneras que nos dice la Biblia, con tu mente, con tu cuerpo, con tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el verdadero amor. O sea, en sí, amados hermanos, tú me dirás ahora, pero ¿qué pasa si hay un pecador que siempre continúa pecando? Bueno, mira, eh, yo te voy a dar una respuesta muy importante para eso. ¿Saben por qué? Porque
aun cuando una persona haya cometido muchos pecados, si esa persona regresa como el hijo pródigo a casa de su padre, el padre lo va a amar y lo va a perdonar. La manera que la Biblia señala que nosotros podemos perder la salvación no es por causa de un pecado cometido, sino es por la práctica del pecado que te lleva a perder la fe. Y eso se llama apostasía. La apostasía sí es negar la fe. Si niegas la fe, pues lógicamente, ¿no? Ahora, tú me dices, pero yo he visto muchos que se han convertido al Señor y son nuevas criaturas, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la gente confunde la primera parte del verso, dice, no, pero él es nueva criatura. Sí, pues si es nueva criatura, se tiene que mostrar la evidencia de un nuevo nacimiento, es la fe, ¿no? Y la fe se traduce en obediencia. Y esa es la evidencia, porque Jesús dijo, por sus frutos se conoce al árbol. Entonces, si esa persona dice ser cristiano y sigue pecando a la antigua manera de vivir, ¿no? Y yéndose a la calle, emborracharse, a tomar, adulterar, etcétera, ¿no? O robar, o engañar, o mentir fácilmente, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son del diablo, entonces esa persona pues nunca fue de nosotros, así lo dice Juan, porque se salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, el cristiano verdadero regresa al lugar. Eso es lo que nos enseña la parábola del hijo pródigo. O sea, que el verdadero creyente, el verdadero que se arrepiente de haber dejado a Dios, por decir, por un momento, por un lapsus, por una circunstancia fatal, la que sea, como mi caso pudo haber sido, no lo sé. Amados hermanos, porque yo tengo llamado de Dios desde los 12 años de edad, directo del mismo Señor. Pero yo nunca entendía eso. O sea, yo nunca le he contado nada a nadie, ni le contaba para que no piense que estoy mal de la cabeza. Porque ¿quién va a pensar que Dios puede tener tanta misericordia y el Espíritu Santo estar ahí conmigo tan pequeño que yo no sabía nada? Entonces, amados hermanos, la Biblia es clara al decir que lo que se pierde sí es el gozo de vivir en Cristo, tu salvación. O sea, ¿cómo es posible? O sea, si yo soy un hombre de Dios y cometo un pecado, entonces lógicamente me siento tan mal porque soy un verdadero cristiano y me tengo que ir a doblar rodillas 1 hora, 2 horas, qué sé yo, hasta que Dios me levante con su perdón, ¿no? Pero en mi corazón siempre va a haber la tristeza del daño que he hecho a mi Dios, al templo del Espíritu Santo, que soy yo, y a la familia que me rodea. Y entonces eso es que tú ya no puedes gozar de la salvación. Por un momento pierdes ese gozo como lo perdió David por pecar con Betsabé, cometió adulterio, mataron a Urías y todo lo demás, el esposo de ella, ¿no? Pero él dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me quites el gozo de tu salvación. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí, pero él ya no tenía esa comunión porque él mismo había hecho la separación en ese momento, un alejamiento, que Pablo le llama no contristéis al Espíritu Santo o no apaguen al Espíritu Santo. Entonces, esas cosas le sucedió a David como le puede suceder a un cristiano, ¿no? Y David, a pesar de todo lo que hizo, la Biblia señala que es el único que tiene el corazón conforme a Dios. O sea, entonces los vivos, las personas que tienen mal, entonces tengo que cometer adulterio para tener el corazón conforme a Dios, ¿no? Es increíble que la gente malinterprete, pero así la usan, y el apóstol Pedro también lo dijo, ¿no? Pablo escribe tantas cosas que los inductos tergiversan todo y ni siquiera entienden lo que Pablo está diciendo, ¿no? Porque son muy difíciles de entender. Yo tampoco no sé, yo no soy teólogo, no soy nada. Lo único que sé es que cuando me siento y abro la Biblia, el Señor me da todo lo que necesito. Y eso, quiero que tú pases eso, pero
¿sabes cómo? Tienes que honrar a Dios desde la primera hora del día hasta en sueños, porque en sueños también se mete el enemigo. Cuando uno está en lugares, amados hermanos, donde no puede tener compañía femenina, escuchen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza sabia sabe lo que tiene que hacer en tus sueños, ¿no? Pero, pero tú no puedes, hermano, ir y cometer error. Y si eso pasó en tus sueños, Dios sabe por qué y tú tendrás que hablar con Dios, pero tú no hiciste nada, ¿no? De repente fue tu mente carnal, de repente fue un deseo por ahí, o de repente el enemigo se metió por ahí por los palos, como se dice, y Dios lo permitió por algún motivo. Entonces, porque si eres un fiel creyente, un hombre de Dios, definitivamente todo va a pasar por las manos de Dios. O sea, tú no perteneces a este mundo, tú perteneces al reino de los cielos, al reino, tu ciudadanía está arriba. Por ahora estamos obteniendo la visa, el pasaporte y todo lo demás, ¿no? Que necesitamos para ir al cielo. Pero ahorita estamos, hermanos, en esta lucha, ¿no? Ustedes ya saben que me voy a permitir, hermanos míos, quizá, yo sé que ya el pastor, porque todas estas enseñanzas vienen de ustedes, yo las he estudiado, ¿ya? Entonces, la otra pregunta es, o sea, sería, ¿puede un cristiano perder la salvación? ¿O cuál es la seguridad que tenemos de nuestra salvación? ¿No? Entonces, pues, pues la Biblia te lo dice bien claro. Primero, ¿quién es un cristiano? ¿A quién podría llamársele cristiano? ¿Se le pone la Biblia bajo el brazo a una persona que se pone su terno, su corbata, su chaleco y va con una Biblia por ahí tocando las puertas de las casas, y porque tocó la puerta es un cristiano y porque está con la Biblia es un cristiano? O porque, ya, por último vamos a decir esto, ¿acaso un cristiano es una persona que hace la oración de fe, ha pasado al frente, como se dice, y ha recibido a Cristo en su corazón, ¿no? O, o también, ¿acaso un cristiano es una persona que ha nacido en una familia cristiana? Miren, yo les voy a decir algo. De hecho, todas estas cosas que les he mencionado son parte de una situación de crecer, de conocer al Señor, ¿no? Ya, está bien. Pero eso, nada de esas cosas te hace cristiano. El cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Por tanto, tiene el Espíritu Santo. La Biblia señala que cuando tú te vuelves al Señor, o sea, tú confiesas tu pecado, te vuelves a Cristo en sincero arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a ti, ¿no? Te recibes perdón de pecados que se llama justificación, ¿no? Te justifica el Señor de todos tus pecados por la sangre de Cristo, ¿no? Por los méritos que hizo Cristo en la cruz por nosotros, ¿no? Y entonces tú te apropias de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo, y entonces Dios te perdona, ¿no? Y entonces eres una nueva criatura, eres una nueva persona, ¿no? Entonces tú recibes al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que te ayude a vivir la vida cristiana tal cual lo requiere Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el único de su clase, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué quiere el Señor? Que no te pierdas y que tengas vida eterna. Por lo tanto, Él te da vida eterna cuando tú recibes a Cristo. Y entonces, al tener vida eterna, ¿cómo yo te la quito? Si yo te la he dado. Y los dones de Dios, ¿no? Y el llamamiento de Dios son irrevocables. La única manera la vamos a ver después, pero ahorita un cristiano tiene la seguridad de su salvación porque sinceramente se ha arrepentido y se ha vuelto al Señor y ha hecho un giro
de 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo antes estaba caminando por la derecha, por la izquierda, ahora camino por la derecha. Ya no hago 360 grados porque llego al mismo lugar. Y hay muchos cristianos que no entienden eso y en vez de irse por el camino opuesto al que iban en su vida antigua, vuelven otra vez, hacen no un giro de 160 grados, sino de 360 y vuelven al mismo punto donde estaban y a comportarse tal cual lo eran antes. Entonces, si un cristiano es una nueva criatura, ¿no? El que está en Cristo, ¿no? Hermanos míos, significa de que para que tú pierdas lo que te ha dado Dios, tendrías que esa nueva naturaleza creada según Dios, ¿no? Para nosotros, en Cristo, entonces tiene que ser destruida completamente para que yo otra vez, ¿no? Sea el antiguo, ¿no? O sea, vuelva. Entonces, Dios no está jugando con nosotros de esa manera, ¿no? Dios, o sea, su nueva creación, Él no la va a destruir, pero el ser humano sí puede destruirse a sí mismo, pero Dios no. O sea, Dios no te va a quitar tu salvación por cuestiones que tú ya reconoces que estás yendo mal, que están haciendo mal y que quieres cambiar, y el Espíritu Santo de Dios te va a guiar en ese cambio que tú quieres generar en tu vida. Porque yo he tenido gente que fuma, y hasta ahora hay gente, no que fuma droga, no, cigarro, y hasta ahora tengo personas que fuman cigarro, hasta ahora tengo personas que toman, bueno, vino, ya pues a veces uno dice, ya pues no, pero no es así tampoco, ¿no? Y que toman licor, por decir así. Y entonces a esas personas no los puedo votar yo, no los puedo sacar, no los puedo decir, eres un sinvergüenza, mira cómo te comportas. No, así no es. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener misericordia, tal cual Dios nos miró con mucha compasión porque éramos como ovejas sin pastor. Del mismo modo, amado hermano, tenemos que mirar nosotros a las almas perdidas, las almas que todavía no corrigen lo que está deficiente en ellos, amados hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, miren, el proceso por el cual el cristiano pasa para entender que estoy seguro que mi salvación está asegurada es en Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque a la vez que te vuelves una nueva criatura en Cristo, la Biblia señala, quiero leerles el pasaje que es más interesante y directo, es el libro de Romanos, capítulo, 3 creo que es, ¿no? Ya, miren lo que dice Romanos 3:23, ¿no? Ustedes ya lo saben seguro de memoria, pues ya también, ¿no? Tantos años con el pastor, con Alberto. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros somos pecados, ¿no? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio de Cristo entra la justicia de Dios. La justicia de Dios no se rompió nunca. Él nunca rompió su palabra, porque Él dice bien claro que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nosotros éramos muertos, cadáveres espirituales caminando por ahí. Para Cristo, para Dios, el mundo que no lo acepta, que no cree en Él, son cadáveres espirituales. Están muertos, ¿por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Pero nosotros que hemos creído en Cristo, somos justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia. O sea, en otras palabras, a nosotros no nos cuesta más que un verdadero arrepentimiento. Vamos a ser sinceros, honestos, transparentes con Dios y fieles al Señor. Eso sí, porque en la vida real tenemos que ser personas así, honestas, fieles, transparentes a la esposa, a los hijos, al amigo, ¿no? Más aún a nuestro Señor. Entonces, ¿qué hace Dios?
dice que te justifica. ¿Y qué es la justificación? Hermanos míos, declararte inocente de todos los pecados que has cometido hasta la fecha, que te volviste al Señor. Por lo tanto, la Biblia señala en el libro de Miqueas que no hay un Dios como tú, le dice, ¿no? Que perdona todos los pecados de su pueblo y que por último los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Porque Dios no te va a estar sacando en cara pues los pecados, como, no es como nosotros, ¿no? O como las mujeres cuando tenemos a veces algún tipo de discusión, dicen, sí, pero tú me hiciste esto, ¿no? Y el otro, ¿no? Y tú también de repente con un amigo, sí, tú también, tú. O sea, acusándose del pasado, Dios no hace eso. Dios no te reprocha nada. Es más, como dice, sepulta todos los pecados, tuyos y míos, y los arroja al fondo del mar, a lo más profundo del mar. Un día escuché a un pastor eh, eh, decir algo, ¿no? Dice que había en un pueblo, no sé si era de México, pero que a un hombrecito le ya conocía, porque para todo decía, cosa que pasaba, en que él se desarrollaba, pues para todo decía, amén, contento y feliz, amén y amén. Y entonces ya lo tenían loco, ya cuando iba al dentista también, Juan, amén, hasta que un día ya dicen que el odontólogo, el dentista, cuando como sabía que iba a ir Juan Amén, ¿no? Ya no puso revistas que le pudieran incentivar para decir Amén. Le puso un National Geographic, ¿no? Como le llaman, no sé cómo le llaman en México, pero ese libro es una revista, ¿no? Donde te enseña cosas de la geografía, de la naturaleza y lo demás, ¿no? Y entonces dice que ahora ya no lo dejó esperando ahí su turno y le dio la revista y de repente dice que cuando el doctor estaba adentro escucha un grito más fuerte y dice ¡Amén! Y entonces sale el doctor y le pregunta, pero oye, pero te he dado otro tipo de libros, no te da, ningún, nada religioso, nada. ¿Por qué has vuelto a decir amén con tanta alegría? Ah, porque he encontrado acá en esta revista dice que lo más profundo del mar son 13.000 metros marinos, 13.000 millas marinas, dice. Entonces quiere decir que mis pecados están al fondo de ese lado, ahí están mis pecados, y yo tengo que decir amén, porque nunca van a poder sacarlos. ¿Me entienden, hermanos? O sea, ¿cómo vamos a perder nuestra salvación si Dios ya sepultó todo ahí? ¿Me entienden, amados hermanos? O sea, la salvación se pierde, sí se puede perder, pero hay otras cosas que involucran eso. O sea, es otro tipo de comportamiento, no porque la evidencia, como les digo, de que tú eres un cristiano, se nota en tu cambio, en tu actitud. Entonces, un verdadero cristiano sabe dónde volver cuando comete un pecado por alguna consecuencia que él no pudo manejar. Porque normalmente somos nosotros queremos hacer nuestras cosas y no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra mente, en nuestro pensamiento para hacer lo que es correcto. A mí me ha pasado un montón de veces que por ir a hacer cosas directo, no me ha salido como yo he querido. Pero cuando he dejado todo en las manos de Dios, todo ha salido bien y he tenido que tener paciencia, derramar lágrimas, llorar y llorar de madrugada, de día, a la hora que sea. La cosa es que Dios me tenía que solucionar el problema porque yo soy su hijo. Y si tú entiendes lo que yo te estoy hablando ahorita, que tú eres hijo de Dios, y entonces a un hijo lo tratas hermoso y bonito, así nos trata Dios, y también tiene la confianza para hablarle de un padre a hijo. Por lo tanto, tú no puedes hablarle con ese temor de miedo. No, el temor reverencial sí, porque es el Padre nuestro, ¿no? Pero tienes que tener la confianza de hablarle tal cual tú hablas con tu padre, ¿no? Papá, mira, me está pasando esto, estoy sintiendo esto en mi corazón. De repente por ahí ese señor me ha hecho tanto daño que quiero agarrar un palo y tirárselo por la cabeza, ¿no? ¿No? Entonces y el Espíritu Santo te dice, no, hijito, un momentito,
No puedes pagar mal por mal. Vence con el bien el mal. Mía es la venganza, yo daré la paga. Entonces tienes palabra de Dios, tienes el Espíritu, o sea, moviéndose dentro de ti, porque el Espíritu obra según conforme vamos desarrollando nuestros niveles espirituales, el Espíritu obra con más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Porque tú ya estás tomando control de tu vida porque tienes el alimento espiritual, ¿no? ¿No? La leche espiritual no adulterada, tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿no? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tu corazón, mi hermano. Entonces nosotros tenemos acá la palabra profética más segura. Entonces por eso que la Biblia señala bien claro y dice, no, tú eres justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya ustedes también saben lo que es redimir, ¿no? Es prácticamente pagar el precio, ¿no? Por un rescate de una persona, ¿no? Pagar el precio del rescate para que te pertenezca a ti y ya no al otro. Entonces, eso fue lo que sucedió. O sea, redimir, Dios nos redimió por medio. O sea, ¿y cómo hizo eso Dios? ¿Cómo operó la redención? O sea, ¿cómo operó ese pago, ese rescate, ¿no? Que hizo Cristo o Dios por nosotros, por medio de su Hijo. O sea, ¿cómo sucedió? Pues las cosas lo dice también en Romano, ¿no? 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ¿qué significa propiciación? Propiciación significa hacer una ofrenda que sea aceptable a Dios para que somos de Cristo perdonar nuestros pecados. Ofrenda que se hizo, nos decían, ¿no? Que se hizo para y redimidos por Cristo es, hermano, que Dios lo puso a su propio Hijo como una ofrenda para ese propósito, para que tú y yo seamos salvos, una ofrenda que le agrade a Dios. Y Él es la única ofrenda que pudo hacerse, su propio Hijo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios tiene que manifestar su justicia. ¿Y por qué tiene que manifestar su justicia? Porque él no puede irse en contra de su palabra. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, por lo tanto tú y yo nos merecemos morir. Entonces, si nosotros no estamos muertos ahorita, ¿es por qué? Porque hay, y eso es lo que le llaman el sacrificio vicario, significa sustituirse. Él se sustituyó por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz, en la muerte, ¿no? Y Dios manifestó su justicia, o sea, Dios hizo que sus pasados y futuros, no dice acá, no presentes y pasados, ¿no? Y dice, por causa de haber pasado por alto su paciencia, los pecados pasados. O sea, los pecados pasados, los pecados presentes y los futuros que se cometan, Cristo es la solución al problema nuestro, de nuestra naturaleza humana. Efectivamente, ¿no? Y nosotros, al Cristo habernos redimido, haber pagado el precio de nuestro rescate, nos hizo libres, porque ya somos libres, ¿no? Y entonces, al hacernos libres, ¿no? Entonces queda pues la parte de del agradecimiento eterno, ¿no? Porque Él también nos da vida eterna. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos que volvernos al Señor y vivir conforme ahora a nuestra fe y a la nueva criatura que somos. Nosotros
somos, dice, hechos, somos hechura de Dios, dice Efesios, ¿no? Efesios 2:10, ¿no? Por medio de la obra de Cristo nosotros somos hechuras en Dios, ¿no? Y dice que Él, ¿no?, preparó de antemano obras buenas para que nosotros anduviésemos en ellas. Y Efesios dice de que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que el mundo fuese, tú ya eras en la mente de Dios, ¿no? Entonces, para terminar esta parte de Romanos que dice, en 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, Dios, para manifestar su justicia, para que tuvo que dar a su propio Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Esa es la solución que nos dio. Ahora, el verdadero cristiano que entiende esto y que vive con estas normas, ¿no? Y hermanos míos, por más que por ahí le salga un pecadito, ese cristiano inmediatamente se arrepiente y se vuelve al Señor, y entonces tu salvación siempre va a estar asegurada en Cristo Jesús. Él es el único medio y es lo único que tenemos para salvarnos. No hay otra manera. No hay virgencita, no hay Virgen de Guadalupe. Cuando yo fui a la Basílica ya, la primera vez que fui a México, entré de rodillas. Fue hace más de 30 y tantos, 35 años, creo, 40 años. Perdón, no, 30 años. 30 y tantos años. Ya pone 30. Hace 30 años entré de rodillas a la Basílica. Ahora que fui con mi esposa, ya cristiano, todo, ya buscándolo al pastor Alberto, y que nos estuvimos con el hermano Octavio, un gran hombre de Dios, seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Qué hermoso momento pasamos juntos en Tepito, comiendo por ahí esos ricos taquitos. Ah, qué hermoso, qué rico. Mi familia solamente quiere ir para ir a Tepito a comer taquitos. Y quiere comprarse la ropa que venden en Tepito. No le interesa, dice, a mí me interesa, papá, yo no quiero que me compre marca, yo de marca, no, si son originales o no, pero yo quiero que me compre lo que he visto en Tepito. Y les encanta. Y el pastor Octavio es un gran siervo de Dios, mis hijos y mi esposa también. Ya hemos dicho, la palabra de otros, ¿verdad? Entonces, justificar nuestros pecados porque estamos en Cristo Jesús. Salvación, tener salvación significa tener vida eterna. Pero hemos llegado hasta el punto ya de poder viajar al cielo de esa manera. Dios sabe y Dios conoce los tiempos de las personas. Dios sabe qué pasaría si como Dios te ama tanto, ¿no? O ama tanto a una persona, ¿qué pasaría si sabe que esa persona un día se va a alejar de él por algún motivo no propio de su naturaleza, sino por una circunstancia creada por alguna situación que no pudo manejar? Yo digo siempre, ¿no? Dios, como Él lo sabe todo, de repente se lleva a las almitas antes se pierda, ¿no? O también puede ser alguna enfermedad para que uno sufra. Así consuelo mi corazón con todas las personas que se han ido de mi lado, ¿no? Pero, amados hermanos, con el propósito de que no pierdan, pues, el gozo de su salvación, ¿no? Entonces, como les digo, ¿se puede perder el gozo de la salvación? Sí, porque lo perdió David, ¿no? ¿Se puede perder la salvación un cristiano verdadero? No. Un cristiano verdadero, el que ha nacido de nuevo, no pierde su salvación. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen su vida escondida en Cristo. Su vida pasada está escondida en Cristo, dice la Biblia. Y cada día nosotros nos vamos renomando cuando nos miramos al espejo con una imagen de Cristo, ¿no? Cada día somos más parecidos al Señor, ¿no? Y esta parte de nuestras vidas es la santificación, pues, ¿no?
O sea, en otras palabras, amados hermanos, una vez que nosotros somos justificados, entra la evidencia, como le dije, tenemos que tener evidencias de que somos nueva criatura buscando la santidad día a día. Porque la Biblia dice que busca la paz y síguela, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios tuvo misericordia de mí hace poco, mucha misericordia, y le, con mucho privilegio, no por jactancia, ni porque uno cree hacer algo, porque yo siempre soy nada, digo, delante de mi Dios, y he sido el peor de los seres humanos, y no alcanzo, no hay palabras, no hay medios para poder pagar lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, como no hay medios que pueda hacer eso, yo he encontrado el único medio que me indica la Biblia: entregar mi vida al Señor completamente. Y ser un cristiano, ¿no? Que, que rinda frutos para el reino, para que Él no haya muerto en vano por ti y por mí, ¿no? Entonces, amados hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor, nos justifica y entramos en todo un proceso de santificación diaria. Por los hermanos, queda la parte de que cómo nos santificamos leyendo la Biblia, y el Espíritu Santo va haciendo la regeneración. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que el momento que el cristiano recibe al Señor, ¿no? Es marcado y sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Y, y es como un arras, ¿no? El arras del Espíritu Santo. ¿Qué significa arras? Significa adelantar un dinero para que una propiedad sea tuya, ¿no? La certeza es la garantía al mundo: estos son míos, no son tuyos. Para decirle al diablo y a sus demonios: estos son míos, no tuyos, no me los toques. No te metas conmigo, diablo, porque yo sí te hago añicos. El Señor le puede hacer de todo. Así que el diablo, para tocarte a ti y para meterse contigo, pues de repente Dios puede permitir una pruebita como se la permitió con Job, pero la verdad, hermanos, la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Entonces, ese proceso de santificación, como nosotros todos sabemos, no vamos a alcanzar la perfección en esta vida, ¿no? Sino en la postrera, en la vida eterna, en la vida con Dios, ¿no? Llegaremos a tener un cuerpo diferente que se llama el cuerpo glorificado, que viene a ser la otra parte de la vida del cristiano, la glorificación, que es la transformación de tu cuerpo a un cuerpo glorificado, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues si tú mueres ahorita, Cristo viene y tu cuerpo es transformado inmediatamente, y te vas y resucitas inmediatamente. Dice la Biblia: en el aire, en la nube, y lo recibimos y lo abrazamos a nuestro Señor hermoso, pero también con cuerpo transformado. En otras palabras, mi cuerpo se dispara de acá, así tenga un edificio de 1000 pisos, igualito es, y yo estoy en el sótano, llega Cristo y desde el sótano mi cuerpo se dispara para el cielo. Y no saben la gente no sabe cómo sucederá, pero pasaremos por la Luna, por Marte, por Júpiter, por todos los planetas, y le diremos: chao, 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 me voy para arriba. Me voy, pero para el tercer cielo, ¿no? Porque ya tenemos que ir a la morada verdadera, no al paraíso ya, donde estamos todos, ¿no? Entonces, amados hermanos, y para empezar, la parte de ya natural nuestra, pues normalmente eh, tenemos los pastores, los hermanos que van y buscan a la oveja perdida que se ha caído, ¿no? Entonces, Dios garantiza, como pastor y obispo de nuestras almas, ¿no? Dice la Biblia, que Cristo, pues,
cumplió todos los requisitos, ¿no? Y Él es el mismo que busca a sus ovejas y las vuelve a traer, porque dice, ellas me conocen mi voz, me oyen y me siguen, ¿no? Entonces, amados hermanos, la mente de un cristiano no es el título tan sencillo. Ser un hijo de Dios es una gran responsabilidad y es un gran privilegio que no lo tiene el mundo entero. Los que no lo entienden, que es la mayoría del mundo, lamentablemente ese mundo se va a echar a perder y va a ser grande tristeza cuando nuestra familia, por si se muere mañana mi tío Pedro, mi tío, ¿no? ¿Qué sucede? Mi tío Pedro nunca fue a la iglesia, ni siquiera nunca quiso convertirse en escuchar nada de Dios, y fue borracho, parrandero y jugador, ¿no? Entonces, ¡pum! Infierno directo, ¿no? Entonces, ¿y uno qué hace? Las, las familias hacen misa, las familias rezan, oran por el muerto, le pagan a un sacerdote para que haga una misa por el muerto, ¿no? Y nosotros nunca cobramos nada por si acaso, ¿no? Pablo dijo, por si acaso, yo no voy a ejercer ese tipo de derecho, ¿no? Porque yo con mis manos puedo. Y además, lo principal, para que no hablen mal del Evangelio de mi Señor, para que no hablen mal de lo que mi Dios es. Y por Dios, ¿no? Como le dijo el pastor al Negrón, ¿no? O sea, que todo lo daba por basura, pero como dice el pastor, eso también se explica, ¿no? Hay cosas que necesitan ser explicadas para que la gente entienda. Ahora, ya para acabar, porque ya sé que estoy fuera de la hora, ¿no? Amados hermanos, la manera de que un hombre, digamos, pueda, un cristiano, de por ahí que se atreva a salirse de la fe. Entonces, amados hermanos, definitivamente, ¿no? Definitivamente, pues, es porque está viviendo una vida inmoral y no se arrepiente. Está escondiendo cosas y nunca fue cristiano. O sea, por eso tú no eres cristiano porque ahorita estás escuchando la palabra. No, tú eres cristiano porque Cristo vive. Y si el Señor vive en ti, por medio del Espíritu Santo, no hay que lastimarlo. A mí me duele mucho esas cosas, porque yo conozco mi naturaleza caída y me duele mucho todo lo que he pasado y todo lo que he hecho. Y le he hecho sufrir a mi Señor. Y hasta ahorita, siempre que me acuerdo de que cuando se entregó por nosotros y su muerte y todo en la cruz, me duele el alma cuando leo Isaías 53, ¿no? Se me parte el alma cada vez que lo leo. No puedo dejar de llorar. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Un cristiano no puede perder su salvación, un verdadero cristiano. Recuerda, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pero hay quienes aparentan ser cristianos, que son lobos rapaces vestidos de oveja, ¿no? Que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿no? Y Pablo dice, con los del mundo te puedes juntar, porque tienes que testificar para que se vuelvan a Dios, para que se vuelvan al Señor. Si no, ¿quién les va a predicar si no, ustedes no son enviados? Pero un hermano que dice ser hermano, pero que es un hipócrita, que anda haciendo cosas malas y feas, ¿no? Que es borracho, que es de todo, adúltero, ¿no? Y etcétera, con él ni comas, te dice. Porque ya para qué. Entonces, si esa persona se ha apartado de tal manera de Dios, definitivamente va a llegar un momento en que ya no va a confesar la fe de Dios para sentirse tranquilo de que como él no cree, ya no cree en Dios, apostata de la fe, entonces, bueno, ya pues, seguirá su vida con el diablo. ¿Hay hombres así? Sí, hay hombres así, porque yo no creo que Judas, al quitarse la vida, que es algo, ¿no?, grave, es un pecado pues de muerte, ¿no? Y me refiero a un pecado por el cual ya no se puede pedir, ¿no? Entonces, amados hermanos, pues ese señor no creo que esté con Pedro y con Pablo, porque seguramente si Pedro lo ve, le cortan la oreja, juega hacia arriba,
¿Mm? Porque Pedro no lo va a aguantar eso. ¿No? Pero amados hermanos, que Dios lo bendiga, que Dios nos dé entendimiento en esto. He tratado de ser lo más conciso posible porque ustedes saben que la doctrina de la salvación y de la seguridad de nuestra salvación es muy amplia en toda la Biblia, pero lo he querido resumir con mucho amor para ustedes, de mi parte, porque yo he vivido con ustedes, he sufrido con ustedes. Muy, si he sido malo, me lo merezco, pero cuando he sido justo y me lo han hecho, me ha dolido el alma. Cuando he sido querido ser bueno, por decir así, cambiar, me han arruinado la vida. Y solamente tengo a mi Dios, a mi amada esposa, a mis hijos amados y a ustedes que son mi familia, porque ustedes son mi familia ahora, estén donde estén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Ah, por si acaso, mi hijo fue llamado para jugar en los Toros de Veracruz, ¿eh? Pero ahora está jugando acá en Lima, ¿no? Que Dios los bendiga, amados hermanos. Me gustaría un día poder visitarlos. Eh, todo lo podemos en Cristo, porque la Biblia dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas de gloria. Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no un día pensar en ir a conocerlos y verlos y darles un fuerte abrazo en nombre del Señor con mucho amor? Dios los bendiga, amados hermanos, de verdad. No quiero despedirme, pero sé que me tengo que ir. Yo, por si acaso, cuando predico, yo soy como pez en el agua. Si yo puedo seguir 3 horas sin problema, y lo he hecho, en el ayuno, lo he hecho, 3 horas, 4 horas ahí, con break solamente para el baño nada más, ¿no? En los ayunos se hace, pues, ¿no? Pero que Dios los bendiga y os un fuerte abrazo en nombre del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado. No hice la oración inicial, Señor, perdóname. Pero aquí estoy, Señor mío, pidiéndote por mis hermanitos en México, mi familia en México, esta familia hermosa que me has dado. Quisiera poder verlos algún día, Señor. Y gracias por este privilegio de dar un testimonio y también dar los textos que nos permiten sentir seguridad de que nosotros somos salvos en ti, mi Señor, mientras seamos nosotros verdaderos y originales cristianos. No no seamos hipócritas de recibirte a ti y en verdad nunca convertirse, Señor. Gracias por tu poder, gracias por esta invitación y gracias a Pastor Alberto, Pastor Octavio, a los hermanos Alcántara y a todos mis hermanitos de Chiapas y del